Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que el alma se encuentra en tierra árida, donde las certezas se desvanecen como espejismos y el horizonte parece lejano, sin promesas ni refugios. El desierto no es solo un lugar físico, es una estación del alma, un espacio donde todo se reduce a lo esencial, donde el ruido se apaga y solo queda el eco de nuestras preguntas más profundas. Pero incluso ahí, en medio de la sequedad, algo sagrado puede brotar. La fe no necesita abundancia para crecer. Basta una chispa, una raíz escondida, una esperanza que se niega a morir. En el desierto, la fe se purifica, se desnuda y se fortalece, no porque todo esté bien, sino porque aprendemos a confiar sin ver, a caminar sin entender y a creer sin sentir. Este episodio es una invitación a contemplar ese misterio, cómo en medio de la escasez el alma puede florecer, cómo la fe, en medio de ser un lujo en tiempos fáciles, se convierte en sustento en los tiempos difíciles. Hoy te acompaño a recorrer este paisaje interior, no para escapar del desierto, sino para descubrir que incluso ahí hay vida, hay propósito y hay belleza. Hay momentos en los que el alma se encuentra en un desierto interior, no como un lugar físico, sino un estado profundo del ser. Es esa estación silenciosa donde las certezas se evaporan como espejismos, donde las oraciones parecen no tener eco y donde la esperanza se vuelve tenue como el último hilo de luz al atardecer. En ese paisaje árido, todo lo superficial se cae, las palabras que antes reconfortaban ya no alcanzan, los gestos que antes sostenían ya no bastan. El desierto nos desnuda, nos confronta y nos reduce a lo esencial. Y sin embargo, es ahí donde ocurre lo sagrado, porque el desierto no es un castigo, es territorio de encuentro, es el lugar donde Dios nos llama a solas, donde la fe deja de ser ornamento y se convierte en raíz. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, se nos menciona: He aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios no nos abandona el del desierto, nos invita a escucharlo sin distracciones, a descubrir que incluso en la tierra seca su voz puede brotar como manantial. En el desierto no hay señales claras, no hay milagros evidentes ni respuestas inmediatas. El horizonte se difumina y lo que antes parecía seguro se vuelve incierto. Y sin embargo, es ahí donde la fe florece, porque la fe verdadera no necesita ver para creer, necesita confiar para avanzar. La fe que nace en el desierto es una fe que se sostiene sin apoyos externos, que camina sin mapa, que se aferra a una promesa que aún no se ha cumplido. Es una fe que se alimenta de la convicción interna y no de las circunstancias externas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos recuerda: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no es ingenua, es resistente, no es frágil, es profunda, porque ha aprendido que lo invisible puede ser más real que lo tangible y que lo eterno no siempre se manifiesta de inmediato. En el desierto, la fe se vuelve raíz que busca agua en lo profundo, esperanza que se niega a morir
y luz que brilla sin depender del sol. El desierto nos obliga a escuchar no el ruido del mundo, sino el susurro de Dios. En el silencio, el alma se vuelve receptiva, las palabras sobran y lo que queda es la presencia. El silencio del desierto no es un vacío, es espacio sagrado, es el lugar donde las voces internas se aquietan, donde las distracciones se desvanecen y donde el corazón puede por fin escuchar lo que antes ignoraba. En el libro de Salmos, número 37, versículo 7, se nos pide: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Este silencio no es ausencia de Dios, es su forma más íntima de hablar. Es allí donde el alma aprende a distinguir entre el ruido y la revelación, entre la ansiedad y la paz. En el desierto, el silencio se convierte en altar, en cuna de revelaciones y en terreno fértil para la fe que no necesita palabras, solo presencia. La fe que florece en el desierto no es cómoda, pero es auténtica. Se forja en la prueba, se purifica en la espera y se fortalece en la incertidumbre. Las pruebas del desierto no llegan para destruirnos, sino para revelarnos. Nos muestran lo que hay en lo profundo, lo que permanece cuando todo lo demás cae. Nos enseñan a soltar lo que nos sirve, abrazar lo que sostiene y confiar en lo que no cambia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, se menciona: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cada paso en el desierto es una oportunidad para dejar atrás lo superficial y abrazar lo eterno. La prueba no es un castigo, es refinamiento, es el fuego que purifica, la noche que revela las estrellas, el viento que despeja el polvo, y en medio de ella, la fe se vuelve oro, se vuelve raíz y se vuelve canto. En el desierto, Dios provee de formas inesperadas, no siempre como queremos, pero siempre como necesitamos. El maná no era abundante, pero era suficiente. La provisión divina en el desierto no se presenta como banquete, sino como un sustento diario. No se acumula, no se presume, pero tampoco se desperdicia. Es justo lo necesario, justo a tiempo, justo en el momento en que el alma clama por algo. En el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4 nos recuerda: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os lloveré pan del cielo. La fe que florece en el desierto aprende a reconocer el pan escondido, la bendición silenciosa, la provisión que llega sin ruido. Aprende a agradecer lo pequeño, a confiar en lo constante, a vivir con los ojos abiertos a lo invisible, porque en el desierto cada día es un milagro, cada paso es gracia, cada respiración es testimonio de que Dios no olvida. En el desierto, la sed no es solo física, es espiritual. Es ese anhelo profundo que se instala en el alma cuando todo lo conocido se ha desvanecido. Es el clamor íntimo que brota desde lo más íntimo, buscando algo que sacie, que sostenga, que responda. La sed no es enemiga, es señal de que el corazón está despierto, de que aún hay vida y de que aún hay búsqueda. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, se nos promete: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe que florece en el desierto no niega la sed, la transforma en oración, no la esconde, la presenta como ofrenda, porque en esa sed Dios revela su fuente, no como un torrente estruendoso, sino como manantial secreto que brota en lo profundo. La sed
nos lleva a depender, a rendirnos, a abrirnos. Y en esa apertura, el agua viva comienza a fluir, no desde fuera, sino desde dentro. El sol del desierto no perdona, quema, incomoda y revela. Nos obliga a soltar lo que pesa, a caminar ligeros, a dejar atrás lo que ya no sirve. El calor no es un castigo, es purificación. Es el fuego que consume lo superficial, que deja al descubierto lo esencial. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos solicita: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe que florece en el desierto se vuelve desnuda, honesta y transparente. Ya no se apoya en apariencias, sino en convicciones. Ya no se disfraza, se revela. El calor nos enseña a vivir con lo justo, a valorar lo simple, a caminar en lo eterno. Y cuando el alma se despoja, comienza a florecer desde su verdad más profunda. Es por ello que la soledad del desierto parece cruel. No hay voces, no hay compañía, no hay consuelo visible, pero en esa soledad algo sagrado ocurre, porque cuando todo se apaga, el alma comienza a escuchar, no el ruido del mundo, sino la voz interior, no las opiniones ajenas, sino el susurro de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se dice: Mas Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba. La fe que florece en el desierto aprende a valorar la soledad como altar, como espacio donde el alma se encuentra consigo misma y también con su Creador. La soledad no es vacío, es plenitud silenciosa, es el lugar donde la fe se vuelve íntima, personal y profunda, y en ese encuentro el alma descubre que nunca estuvo sola, solo necesitaba silencio para reconocer la compañía divina. El polvo del desierto se adhiere a la piel, a la ropa y a los pensamientos. Nos recuerda nuestra fragilidad, que venimos de la tierra y a ella volveremos. Nos confronta con nuestra humanidad, con nuestra vulnerabilidad y con nuestra pequeñez. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, se nos recuerda: polvo eres y al polvo volverás. La fe que florece en el desierto no se apoya en el orgullo, sino en la humildad. Reconoce que no lo sabe todo, que no lo puede todo, que no lo controla todo. Y en esa humildad se abre a la gracia, porque Dios no busca perfección, busca disposición. El polvo no es derrota, es recordatorio de que todo lo que somos es sostenido por su misericordia y que nuestra fragilidad Él se glorifica. El desierto no se atraviesa corriendo, se camina paso a paso, día a día, con paciencia y perseverancia. Cada jornada es distinta, cada paso tiene su peso, cada noche trae su propia lección. El desierto enseña a vivir el presente, a confiar en el siguiente paso sin saber qué vendrá después. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda: por fe andamos y no por vista. La fe que florece en el desierto no busca atajos, abraza el proceso porque sabe que cada paso, aunque difícil, es parte de la transformación. La caminata no es solo desplazamiento, es formación, es el lugar donde la fe se ejercita, donde la esperanza se fortalece, donde el alma se moldea. Y cuando se camina con Dios, incluso el polvo se convierte en testimonio y cada huella se vuelve sagrada. En el desierto, la noche cae con una intensidad distinta.
No hay luces artificiales, no hay distracciones, solo el cielo inmenso y el silencio que lo envuelve todo. Es en esa oscuridad donde el alma se enfrenta a sus temores más profundos, a sus preguntas más sinceras, a sus anhelos más ocultos. Pero es ahí donde las estrellas se hacen visibles, donde también la inmensidad del cielo nos recuerda que no estamos en soledad. En el libro de Salmos número 8, versículos 3 y 4, se menciona: cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria. La fe que florece en el desierto aprende a mirar la noche no como amenaza, sino como cuna de revelaciones, porque en la oscuridad la luz interior se vuelve más clara y en ese cielo silencioso Dios susurra verdades que solo pueden escucharse cuando todo lo demás se apaga. El viento del desierto no siempre es suave, a veces levanta polvo, a veces sacude, a veces incomoda, pero también limpia, también despierta, también anuncia. El viento es símbolo del espíritu, de ese movimiento invisible que transforma sin que lo veamos, que llega sin que lo controlemos y que actúa sin que lo entendamos. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8 se dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La fe que florece en el desierto aprende a recibir el viento como mensajero, no lo teme, lo escucha, porque sabe que en cada ráfaga hay una invitación a soltar, a despertar y a confiar. El viento no siempre trae respuestas, pero siempre trae movimiento, y en ese movimiento el alma se renueva. En el desierto, cada palabra que pronunciamos regresa como eco. No hay multitudes, no hay ruido que la absorba, solo el reflejo de nuestra propia voz. Ese eco puede ser confortante, puede ser revelador y puede ser sanador, porque nos obliga a escuchar lo que decimos, a reconocer lo que sentimos y a enfrentar lo que evitamos. En 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 se nos pide: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La fe que florece en el desierto se vuelve introspectiva, no se distrae, se examina, no se evade, se enfrenta. El eco no es repetición, es espejo, y en ese espejo el alma se reconoce, se purifica, se prepara para florecer desde su verdad más profunda. El desierto enseña a esperar, no con ansiedad, sino con esperanza, no con desesperación, sino con confianza. La esperanza no es pasiva, es activa, es el terreno donde la fe se cultiva, donde la paciencia se fortalece, donde la esperanza se afina. En el libro de Salmos número 40, versículo 1, se nos recuerda: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La fe que florece en el desierto no exige rapidez, abraza el ritmo divino, porque sabe que lo que se gesta en lo profundo necesita tiempo, necesita silencio y necesita cuidado. La espera no es pérdida, es preparación, y cuando el alma aprende a esperar, se vuelve fértil para lo eterno, y de pronto, en medio de la tierra seca, aparece un brote, pequeño, discreto, pero lleno de vida. No lo esperábamos, no lo pedimos, pero ahí está. Es el testimonio de que la fe no fue en vano, de que la semilla sembrada en lágrimas comienza a dar fruto.
En el libro de Salmos, número 126, versículo 5, se nos recuerda: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La fe que florece en el desierto no siempre se manifiesta con estruendo. A veces lo hace en forma de brote, de suspiro y de paz silenciosa. Ese brote es señal de que Dios ha estado obrando, incluso cuando no lo vemos. Y al verlo, el alma se llena de gratitud, de asombro y de reverencia, porque en el desierto la vida no se extingue, solo espera el momento perfecto para brotar. El desierto enseña sin pizarras ni discursos. Sus lecciones no se entregan en voz alta, sino en susurros que solo el alma atenta puede captar. Cada día en tierra árida es una oportunidad para descubrir lo que no sabíamos que necesitábamos aprender. A veces, lo que se revela no es lo que esperábamos, sino lo que el corazón estaba listo para recibir. En el libro de Salmos, número 86, versículo 11, se nos recuerda: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. La fe que florece en el desierto se vuelve discípula del silencio, del polvo y de la espera. Aprende a leer los signos invisibles, a interpretar los movimientos del espíritu, a reconocer que incluso en la aparente inactividad, Dios está obrando. Y cuando el alma se abre a ese aprendizaje oculto, comienza a crecer en profundidad, en sabiduría y en sensibilidad espiritual. El desierto nos confronta con nuestra fragilidad, nos recuerda que no somos invencibles, que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos ayuda. Esta revelación, lejos de ser derrota, es puerta, porque cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, abrimos espacio para que Dios entre con su fuerza, con su consuelo y con su gracia. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos menciona: mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe que florece en el desierto no se avergüenza de su fragilidad, la abraza como parte de su proceso, porque sabe que en esa rendición hay renovación, que en esa apertura hay sanación, que en esa honestidad hay comunión. Y cuando el alma se permite ser frágil, se vuelve receptiva a lo eterno. En el desierto, muchas veces no vemos a Dios actuar como lo hacía antes. No hay milagros evidentes, no hay señales claras, pero eso no significa que Él no esté. Su fidelidad no depende de nuestra percepción, sino de su naturaleza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, se nos menciona: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fe que florece en el desierto aprende a confiar en lo invisible, a creer que aunque no lo vea, Dios sigue obrando, que su fidelidad no se interrumpe por nuestra confusión, sino que se manifiesta en formas que aún no comprendemos. Y cuando el alma se aferra a esa fidelidad silenciosa, encuentra descanso, encuentra paz y encuentra propósito. Nada en el desierto es casualidad. Cada paso, cada pausa, cada lágrima tiene sentido. Aunque no lo entendamos en el momento, hay un propósito que se está gestando. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. No ignora la espera, la utiliza. No se aleja en la prueba, la habita. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos menciona: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La fe que florece en el desierto comienza a ver más allá del sufrimiento. Descubre que lo que parecía pérdida era preparación, que lo que parecía vacío era espacio para lo nuevo, que lo que parecía final era el inicio.
y cuando el propósito emerge, el alma se llena de gratitud, de reverencia y de visión renovada. Y entonces, sin ningún aviso, el alma florece, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo ha cambiado adentro. La fe que se sembró en lágrimas comienza a dar fruto, la esperanza que se sostuvo en silencio se convierte en canto. El amor que se cultivó en la soledad se vuelve abrazo para otros. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 13, nos recuerda: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Ese florecimiento no es solo para uno mismo, es testimonio, es señal de que Dios es fiel, de que el desierto no fue en vano, de que la fe puede florecer incluso en la tierra más seca. Y cuando el alma florece, se convierte en faro, en refugio, en inspiración para quienes aún caminan en su propio desierto. Después del desierto, ya nada se ve igual, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el alma ha sido transformada. Lo que antes parecía urgente, ahora se ve con calma. Lo que antes dolía sin sentido, ahora se comprende como parte del proceso. El regreso no es volver al punto de partida, es llegar a un lugar nuevo con una mirada renovada. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, se menciona: y volvió el espíritu de Elías, y caminó con fuerza 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La fe que florece en el desierto no regresa igual, regresa más profunda, más sensible, más consciente. Regresa con gratitud, con propósito y compasión. Y en ese regreso, el alma se convierte en testimonio vivo de que el desierto no fue pérdida, sino preparación. La fe que ha florecido en el desierto no se guarda para sí, se convierte en servicio, en palabra que consuela, en gesto que sostiene. Lo que se aprendió en soledad se comparte en comunidad. Lo que se recibió en silencio se entrega en amor. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, se dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. El alma que ha sido tocada por Dios en el desierto se vuelve canal de bendición, no porque sea perfecta, sino porque ha sido transformada. Y ese servicio no es obligación, es fruto, es la expresión natural de una fe que ha echado raíces profundas y ahora da sombra, alimento y refugios a otros que aún caminan bajo el sol. Al mirar atrás, el alma no solo recuerda el dolor, también reconoce la fidelidad. Cada paso, cada pausa, cada brote fue sostenido por la gracia, y esa conciencia se convierte en gratitud, no una gratitud superficial, sino una que nace desde lo más hondo, desde lo que fue probado, desde lo que fue sanado. En el libro de Salmos, número 100, versículo 4, se nos pide: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La fe que florece en el desierto canta, no porque todo sea perfecto, sino porque ha visto la mano de Dios en lo imperfecto, y ese canto no necesita escenario, solo un corazón dispuesto, porque la gratitud es melodía que brota del alma, y cada nota es testimonio de que Dios estuvo ahí, incluso cuando no lo vimos. Después del desierto, la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios, es esa calma que no depende de las circunstancias, esa serenidad que no se explica, ese descanso que no se negocia. La paz es herencia de quien ha caminado con fe, de quienes han confiado en medio de la sequedad, de quienes han esperado sin rendirse. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos asegura:
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La fe que florece en el desierto recibe esta paz como regalo, no como premio, sino como fruto. Y esa paz se convierte en hogar interior, en refugio permanente, en señal de que el alma ha sido habitada por lo eterno. Este episodio no termina con respuestas, sino con una bendición, que tu alma y la de cada persona encuentre consuelo en medio del desierto, que la fe que se sembró en lágrimas florezca en esperanza, que el silencio se llene de presencia, que la esperanza se transforme en propósito, que la fragilidad se convierta en fuerza. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 y 25, se nos promete: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que la paz te envuelva como melodía suave, que cada paso que des sea sostenido por la gracia, y que el amor que te habita se convierta en luz para otros, que el destino no sea final, sino inicio, y que al cerrar este episodio, el alma sepa que ha florecido, no por sus fuerzas, sino por la fidelidad de aquel que nunca te abandona. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de silencio profundo, venimos ante ti con el corazón abierto. No traemos palabras perfectas ni fuerzas completas, solo traemos lo que somos, fragmentos de fe, sed que aún no se sacia y una esperanza que se niega a morir. Te pedimos que tu presencia nos envuelva como brisa suave, como sombra en medio del sol, como agua en tierra seca, que este espacio sea sagrado, no por lo que decimos, sino por lo que tú haces en lo invisible. Tú conoces, Señor, cada paso que hemos dado en este desierto, cada noche sin estrellas, cada día sin respuestas, cada oración que parecía perderse en el viento. No venimos a esconder el dolor, sino a presentarlo como ofrenda, porque sabemos que tú no rechazas al corazón quebrantado, sino que lo recibes como tierra fértil para tu consuelo. Te pedimos que nos enseñes a mirar el desierto no como castigo, sino como camino, que podamos caminarlo contigo sin prisa, sin culpa y sin miedo. Consuela, Señor, a quienes aún caminan en tierra árida, a quienes sienten que su fe se ha debilitado, que su alma se ha secado, que su esperanza se ha apagado. Que tu Espíritu Santo sea bálsamo en el pecho, descanso en la mente y paz en el alma. Que cada silencio se llene de tu presencia, que cada paso sea sostenido por tu gracia, que cada brote inesperado sea testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, por estar en el desierto, por no abandonarnos, por hablarnos en el silencio y sostenernos en nuestra fragilidad. Gracias por cada brote que ha florecido, por cada lección que hemos aprendido y por cada paso que hemos dado contigo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.